Hola, ¿qué le va a pasar a Bolivia con el terremoto Milei? Dice siglo XX. Es un terremoto el que estalló en Argentina y que tiene sus ondas magnéticas que están llegando hasta territorio boliviano. Después habla siglo XXI acerca de no hay gasolina en Bolivia, el país se está paralizando, pero además dentro de poco se va a acabar el gas natural. Nadie está tomando previsiones para cuando llegue ese momento. El Mercosur se ha convertido en una trampa para el MAS. El MAS tiene que explicar al Mercosur por qué tiene tantos presos políticos en Bolivia. 265 presos. Y están llegando una delegación del Senado con Sergio Moro, el juez terrible. Muy mala coordinación en el gobierno. ¿Qué pasa? O sea, el Banco Central dice ahora que si no hay reservas internacionales es por culpa de la nacionalización del petróleo del 2006 que hizo el actual presidente cuando era ministro de Economía. O sea, por favor, pónganse de acuerdo, un poquito de coordinación, un poquito de ubicatex se dice también, ¿no? Y finalmente el tema de los espías cubanos. O sea, ¿cómo puede el FBI puede admitir que durante 40 años alguien los estafó, los engatusó, estuvo haciendo de espía un ciudadano nacido en Colombia, pero que se convierte en embajador de Estados Unidos, inclusive en Bolivia, los estaba estafando, los estuvo estafando durante 40 años y ahora deciden revelar los detalles, pero qué raro, ¿no? Bien rarito. Bueno, esos y otros temas tiene siglo XXI en su edición de esta semana. Ya sabes, te tienes que suscribir a siglo XXI, te tienes que suscribir a este video, a este canal, para recibir todas las semanas las informaciones de siglo XXI. Y te tienes que suscribir porque tienes que proteger a los medios independientes. Ya sabes lo que está pasando con los medios independientes. Tienes que cuidarlos si quieres que sobrevivan. Y una de las formas es ayudar a los que todavía están respirando. A ver, entonces, el terremoto Milei, dice siglo XX, ha estallado un sismo con epicentro en la Argentina, se llama Javier Milei, que va a tratar de resolver el desastre dejado por el peronismo durante 80 años, un desastre total. 500.000 millones de dólares de deuda, para comenzar. 15.000% de inflación. O sea, Milei está tratando de resolver sus problemas, pero algunas de sus medidas van a tener repercusión en Bolivia. Por ejemplo, los precios. Por ejemplo, muchos ciudadanos bolivianos que van a cobrar pensión de jubilación a la Argentina porque dice que fueron residentes en algún momento, ¿no? Esos van a perder sus ingresos. Otra cosa, estábamos acostumbrados que gente boliviana viaje a la Argentina a hacerse atender en los hospitales de manera gratuita, porque así ocurre en Argentina, y ahora eso ya no va a ocurrir. Las repercusiones son tan grandes que alcanza el narcotráfico. Te cuento que, dice siglo XXI, la señora Patricia Bullrich va a volver a poner en funcionamiento los radares instalados por Macri en Tartagal para avistar a las avionetas del narcotráfico que llegan a la Argentina y derribarlas. O sea que los narcos tienen que también preocuparse por la llegada de Milei al gobierno en Argentina. Luis Arce no quiso ir a Buenos Aires porque parece que decía, ¿y qué voy a hacer ahí solito? No van a estar los dictadores de Cuba, el de Venezuela, de Nicaragua, mis amigos tan queridos. Entonces, ¿qué voy a hacer yo entre esos demócratas sudamericanos y del mundo entero? Ha estado Zelensky, el presidente de Ucrania. Entonces, parece que la cosa está muy clara respecto de Milei. El segundo tema, el drama del gas. Ya sabemos,
poco a poco el país se está paralizando por la falta de gasolina. El gobierno dice que tiene subvencionado el precio de la gasolina, pero no hay gasolina, entonces, ¿qué va a subvencionar? Fácil subvencionar una cosa que no existe. Entonces, pero el siglo XXI se pregunta, ¿y qué está haciendo el gobierno? Está haciendo algo para el momento en que se acabe el gas natural y se tenga que importar el gas natural para el consumo interno. Eso calcula Álvaro Ríos que ocurra el año 29. ¿Está haciendo algo el gobierno? Nada. Este asunto de los del terremoto, Milei, que además tiene de alguna manera una repercusión en el Mercosur, porque el Mercosur podría hacer que Bolivia, si se asocia al Mercosur y si le descubren que no tiene problemas, que no tiene presos políticos, no vas a poder importar computadoras de otras partes, sino de Brasil, porque tienen preferencia. Eso lo denunció Milei. Entonces, ¿qué va a pasar en ese caso? ¿Qué va a hacer con el juez Sergio Moro, que está llegando ya con una delegación del Senado de Brasil para ver qué pasa con los presos políticos? 265. O los liberas o los haces desaparecer, porque no hay otra solución, ñato. O los liberas. Hay más de 20 oficiales de las Fuerzas Armadas que están presos por orden del cocalero Morales, porque no les perdona haber sido testigos presenciales del momento en el cual él renunció y se escapó a México. No les perdona. Algo va a tener que hacer, porque si quiere el gobierno boliviano que Bolivia sea reconocido como un país miembro permanente del Mercosur, tiene que resolver el asunto de los presos políticos. O sea que el Mercosur se convirtió en una trampa para el más, dice, siglo XXI. Cero en coordinación, pero por favor, el Banco Central dice ahora que si no hay reservas estratégicas, las RIN, las famosas RIN, reservas internacionales, es por culpa de la nacionalización del petróleo. Parece que los funcionarios del Banco Central no se han enterado de que en 2006 se hizo entre comillas, la nacionalización, y que en ese momento era ministro el actual presidente, Luis Arce. Entonces dice, así como el presidente de YPF había dicho, no tenemos gasolina porque el Banco Central no nos da dólares. Ahora el Banco Central dice, no tenemos divisas porque a alguien se le ocurrió ahuyentar las inversiones petroleras en Bolivia. ¿A quién se le ocurrió? Al cocalero Morales y a su ministro de Economía de entonces, Luis Arce Catacora. ¿Qué tal? Entonces es una falta total de coordinación. Y los espías cubanos, por último, ¿qué pasa pues? ¿Cómo la potencia número uno del mundo primero va a revelar que durante 40 años, casi medio siglo, un ñato que había nacido en Colombia, que se fue a vivir a Estados Unidos, le dieron educación y se convirtió en espía de Cuba? Estuvo de embajador en Bolivia, Manuel Rocha. Y entonces hay un relato del siglo XXI acerca de toda la carrera que tuvo este espía cubano durante 40 años. Pero deja abierta el siglo XXI la pregunta, ¿y por qué el FBI tenía que revelar ahora este pecado norteamericano? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Darle un poco de oxígeno a la dictadura cubana que estaba moribunda? Porque están pues orgullosos ahora los cubanos. Los hemos estafado a los gringos durante 40 años con esto. ¿Para qué? Además, ¿qué va a ganar el FBI, no metiéndolo preso a este ñato? Que es un pobre tipo. A ver,
ocurrírsele ser espía de Cuba, para Cuba. Se podría saber elegir no sé cuántos países, pero espía para Cuba. Entonces ese es el relato que hace Siglo XXI, un repaso de todo esto. Y finalmente revela, por ejemplo, Siglo XXI, que el ministro Lima, Iván Lima, se ha convertido en una especie de superministro, pero tiene la misión de jubilar a Evo Morales y evitar que se revise el padrón electoral. Ya sabes, Lima dice, los abogados Lima tienen una hermosa oficina de 700 metros cuadrados en Equipetrol, en Santa Cruz. Bueno, esas y cosas más que los lectores de Siglo XXI, esos que leen todas las semanas, ya las sabían porque las veían venir. Así que si quieres estar bien enterado con anticipación de lo que está pasando y lo que va a pasar en Bolivia, tienes que suscribirte a Siglo XXI. Y de paso, estás ayudando a un medio independiente que practique el periodismo sin miedo, y ya sabes lo que les pasa a los medios independientes. Están cayendo bajo las garras de los masistas y de sus socios, los narcotraficantes, como algún periódico de Cochabamba. En fin, eso es. Y además de paso, si te ha gustado este video, te suscribes y de esa manera nos ayudas poniendo like, que la campanita y todo eso que vos ya sabes. Eso es todo. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao.